Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su fuente número 1 de chismecito, noticias y análisis sobre el mundo del espectáculo turco. Hoy tenemos un vídeo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias. Vamos a sumergirnos de lleno en el culebrón que rodea a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, la pregunta que todos se hacen, ¿qué está pasando realmente entre Can y Demet? Después de su explosiva química en la pantalla, que nos robó el aliento en Erkencikus Pájaro Madrugador, el romance se trasladó fuera del set. O eso creímos. Pero la historia dio un giro inesperado, y desde entonces los rumores, las especulaciones y, lo más grave de todo, las calumnias han plagado su relación. Hoy vamos a diseccionar todo este drama, a analizar las pistas, a explorar las fuentes y sobre todo, a intentar descifrar qué es lo que Can y Demet realmente ocultan tras esta cortina de humo. ¿Por qué el silencio? ¿A qué le temen? ¿Quién está detrás de la campaña de desprestigio? Prepárense porque esto se va a poner muy, pero muy interesante. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pierdan. Y ahora sí, vamos al grano. Como bien saben, la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir ha sido objeto de fascinación y controversia desde el principio. Su conexión en Erkencikus era palpable, era una de esas cosas que no se pueden fingir. La química entre ellos era tan intensa que era imposible no creer que estaban enamorados en la vida real. Y por un tiempo pareció que así era. Fotos de ambos juntos, miradas cómplices, viajes, todo apuntaba a un romance de ensueño. La prensa rosa turca se deleitaba con cada detalle, cada gesto, cada rumor. Las redes sociales ardían con hashtags dedicados a la pareja, y los fans de todo el mundo soñaban con que su amor traspasara la pantalla. Pero entonces, las cosas empezaron a torcerse. Los rumores de discusiones, celos y hasta infidelidades comenzaron a circular como la pólvora. Los medios de comunicación turcos, siempre sedientos de salseo, se encargaron de alimentar el fuego publicando noticias sin confirmar y especulaciones maliciosas. Se hablaba de peleas en el set, de exigencias desmedidas por parte de ambos actores, de diferencias irreconciliables en sus visiones profesionales. Y en medio de todo este caos, Can y Demet optaron por el silencio. Un silencio que, lejos de calmar las aguas, solo sirvió para intensificar las sospechas y dar pie a las teorías más descabelladas. ¿Por qué no salieron a desmentir los rumores? ¿Por qué no explicaron lo que estaba pasando? ¿Acaso tenían algo que ocultar? La falta de comunicación por parte de Can y Demet alimentó un vacío que los medios y el público llenaron con sus propias interpretaciones, a menudo distorsionadas y perjudiciales. Este silencio estratégico o forzado se convirtió en el combustible perfecto para una hoguera de especulaciones. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque, según nuestras fuentes, el silencio de Can y Demet no es una casualidad. Hay una razón de peso detrás de su decisión de no hablar. Y esa razón, amigos míos, es mucho más compleja y oscura de lo que imaginamos. Se dice que Can y Demet fueron víctimas de una campaña de desprestigio orquestada por personas poderosas dentro de la industria del entretenimiento turco. Individuos que veían en su relación una amenaza para sus propios intereses. Individuos que estaban dispuestos a todo con tal de sabotear su carrera y su felicidad. La industria del entretenimiento, como en muchos lugares del mundo, no está exenta de rivalidades, envidias y juegos de poder. La aparición de una pareja tan carismática y popular como Can y Demet, cuyo éxito parecía imparable, pudo haber generado recelos y planes para desestabilizarlos. ¿Quiénes son estas personas? Eso es algo que aún estamos investigando. Pero lo que sí sabemos es que tenían los medios y la influencia necesarios para manipular a los medios de comunicación, difundir noticias falsas y crear una imagen negativa de Can y Demet ante el público. Se habla de productores influyentes, de ejecutivos de televisión con conexiones políticas, e incluso de otros actores y actrices que envidiaban su fama. La capacidad de estos individuos para controlar la narrativa mediática les permitió tejer una red de mentiras y desinformación que dañó profundamente la imagen de Can y Demet. Y no solo eso. También se rumorea que Can y Demet recibieron amenazas y presiones para que pusieran fin a su relación. Amenazas que afectaban no solo a su carrera, sino también a su vida personal. Se habla de chantajes, de filtración de información privada,
e incluso de amenazas directas contra su seguridad y la de sus familias. La magnitud de estas presiones, aunque difíciles de confirmar en su totalidad, sugieren que la situación era mucho más grave de lo que se percibía públicamente. Por eso, decidieron callar. Decidieron protegerse y proteger a sus seres queridos. Decidieron alejarse del foco mediático y centrarse en sus proyectos profesionales. Optaron por el silencio como una forma de autodefensa, una estrategia para minimizar los daños y proteger su bienestar emocional y físico. Esta decisión, aunque comprensible, tuvo el efecto secundario de alimentar aún más las especulaciones y rumores. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué? ¿Qué habían hecho Khan y Demet para despertar la ira de estas personas? ¿Cuál era el interés en destruir su relación y su carrera? Esta es la pieza central del rompecabezas, la motivación detrás de la campaña de desprestigio. Podría tratarse de una combinación de factores: envidia profesional, luchas de poder dentro de la industria, intereses económicos en juego, o incluso cuestiones personales. Aquí es donde entran en juego las calumnias. Porque la campaña de desprestigio no se limitó a difundir rumores sobre infidelidades y discusiones. Fue mucho más allá. Se les acusó de ser poco profesionales, de tener malas actitudes, de ser arrogantes y pretenciosos. Se les pintó como personas egoístas y ambiciosas, dispuestas a hacer cualquier cosa por alcanzar la fama. Se crearon perfiles falsos en redes sociales para difundir comentarios negativos y difamatorios, se filtraron supuestas conversaciones privadas y se manipularon entrevistas para sacar declaraciones fuera de contexto. Y lo peor de todo es que estas acusaciones eran completamente falsas. Khan y Demet son personas trabajadoras, humildes y generosas. Siempre han estado comprometidos con su trabajo y con sus fans. Siempre han tratado a todos con respeto y amabilidad. Sus compañeros de trabajo, amigos cercanos y familiares han defendido en numerosas ocasiones su integridad y profesionalismo. Sin embargo, estas voces fueron silenciadas o ignoradas por los medios, que preferían enfocarse en el sensacionalismo y la difamación. Pero la verdad no importaba. Lo que importaba era destruir su imagen y arruinar su reputación. Y lamentablemente en gran medida lo consiguieron. El daño a su imagen pública fue considerable. Perdieron contratos publicitarios, su popularidad se vio afectada, y tuvieron que lidiar con el acoso constante de los paparazzi y los comentarios negativos en redes sociales. La presión mediática y personal fue insoportable. La presión fue tan grande que Khan y Demet se vieron obligados a separarse. Una decisión dolorosa, pero necesaria para protegerse a sí mismos y a sus carreras. Romper una relación, especialmente una que había capturado la imaginación de tantos, es un proceso doloroso en sí mismo. Pero hacerlo bajo la lupa implacable de los medios y con la constante amenaza de calumnias y presiones externas lo convierte en una experiencia traumática. Pero eso no significa que hayan dejado de quererse. Según nuestras fuentes, el amor entre Khan y Demet sigue vivo. Aunque ahora sea un amor silencioso, un amor que se vive en la intimidad, lejos de las cámaras y los focos. Se dice que mantienen contacto de forma discreta, que se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, y que sueñan con un futuro en el que puedan estar juntos sin tener que esconderse ni preocuparse por las consecuencias. Este amor clandestino, aunque romántico, también es un recordatorio de la injusticia que han sufrido. Y aquí es donde llegamos al punto clave de este vídeo. ¿Cuál es el mensaje que Khan y Demet quieren transmitir con su silencio? ¿Es simplemente una estrategia de supervivencia, o hay algo más profundo detrás de su decisión de no hablar? Creemos que su silencio es una forma de protesta. Una forma de denunciar la corrupción y la maldad que existe en la industria del entretenimiento turco. Una forma de defender su dignidad y su integridad. Al negarse a participar en el juego de la difamación y el sensacionalismo, Khan y Demet están enviando un mensaje poderoso: no permitirán que los manipulen ni que definan su historia. Khan y Demet no quieren ser víctimas de un sistema que premia la mentira y el engaño. Quieren ser libres para amar y para trabajar sin tener que rendir cuentas a nadie. Desean un futuro en el que la verdad y la integridad sean valores más importantes que la fama y el poder. Su silencio, en este sentido, es un acto de rebeldía contra un sistema que consideran injusto y corrupto. Y por eso han decidido callar. Pero su silencio es más elocuente que 1000 palabras. Su silencio es un grito de rebeldía contra la injusticia. Su silencio es una forma de proteger su amor,
su carrera y su bienestar emocional. Su silencio es una declaración de principios. Ahora bien, es importante destacar que todo esto son solo teorías basadas en información que hemos recopilado de diversas fuentes. No podemos asegurar al 100% que sean ciertas. Pero creemos que tienen mucho sentido y que explican el comportamiento de Khan y de Met en los últimos tiempos. Es fundamental recordar que la información que manejamos es fragmentada y que la verdad completa puede ser mucho más compleja y matizada. Lo que sí podemos asegurar es que Khan y Demet son dos personas extraordinarias, con un talento inmenso y un corazón de oro. Se merecen todo el respeto y el apoyo del mundo. Han demostrado ser profesionales dedicados, artistas talentosos y seres humanos con una gran calidad humana. Y es por eso que hemos querido hacer este vídeo. Para darles voz a Khan y Demet, para contar su historia y para denunciar la injusticia que han sufrido. Queremos que su historia sirva como un llamado a la reflexión sobre la ética y la responsabilidad en la industria del entretenimiento. Esperamos que este vídeo haya servido para aclarar algunas dudas y para entender mejor la situación. Sabemos que es un tema delicado y que hay muchas opiniones diferentes al respecto. Pero creemos que es importante hablar de ello y no quedarse callados. Es necesario romper el silencio para que la verdad pueda salir a la luz. Porque el silencio a veces es la peor de las condenas. El silencio puede permitir que la injusticia continúe, que la mentira se propague y que la verdad se oculte. Al hablar de este tema, esperamos contribuir a crear un ambiente en el que la verdad y la justicia prevalezcan. En resumen, la historia de Khan y Demet es una historia de amor, pasión, éxito y, lamentablemente, también de calumnias y presiones. Su silencio, lejos de ser una muestra de indiferencia, es una forma de protegerse y de denunciar la injusticia. Su futuro es incierto, pero lo que sí sabemos es que su amor sigue vivo y que su talento brillará con más fuerza que nunca. Estamos seguros de que a pesar de las dificultades, Khan y Demet encontrarán la forma de superar los obstáculos y de alcanzar la felicidad que merecen. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo. Quiero agradecerles a todos por su tiempo y por su apoyo. Significa mucho para nosotros que nos vean y que comenten nuestros vídeos. Su participación y sus opiniones son fundamentales para nosotros. Y hablando de comentarios, me gustaría saber qué opinan ustedes de todo esto. ¿Creen que Khan y Demet tienen algo que ocultar? ¿Creen que fueron víctimas de una campaña de desprestigio? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? Queremos saber sus teorías y sus opiniones sobre este tema tan complejo. Déjenme sus comentarios abajo y díganme qué piensan. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus comentarios nos ayudan a mejorar nuestro contenido y a crear una comunidad de fans informados y apasionados. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban al canal, que le den like a este vídeo y que lo compartan con sus amigos. Ayúdenos a crecer y a llegar a más personas. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad sobre el mundo del espectáculo turco. Recuerden que este canal es su espacio para informarse, entretenerse y conectar con otros fans de las series y películas turcas. Queremos que este canal sea un lugar de encuentro y debate para todos los amantes de la cultura turca. Así que no se pierdan nuestros próximos vídeos. Tenemos muchísimas sorpresas preparadas para ustedes. Estamos trabajando en nuevos análisis, entrevistas exclusivas y noticias de última hora sobre sus estrellas favoritas. Y ahora sí, me despido. Les mando un abrazo enorme y les deseo lo mejor. Que tengan un día maravilloso y que disfruten de la vida al máximo. Hasta la próxima, mi gente bella. No olviden que los queremos mucho y que apreciamos su apoyo incondicional. Hasta la próxima.